¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. A ver, vamos a iniciar. Sí, ya está. Ya inició la grabación. Si se me escucha a todos, a ver, voy a subir mi volumen. Buenos días, Missy, se le escucha. Muy buenos días, muchísimas gracias. Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy ya es martes. Ay, espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Y ayer lunes hayan empezado también muy bien una buena semana, chicos. Sé que ya están full, ya estamos por acabar nuestro semestre, bueno, nuestro ciclo, mejor dicho, ¿no? Nuestro ciclo de verano. Y esta semana, nuestra semana número 8, ya nos falta solamente una semanita más y se acaba, chicos. Y espero que todos ustedes culminen con éxito el verano en las postulaciones que vayan a hacer a las universidades. Vayan a la universidad, que vayan, chicos, que les vaya muy, muy bien. Recuerden, sean excelentes profesionales. Obviamente, aquí San Marcos siempre los va a esperar para continuar con la excelencia en educación a nivel nacional. Así que, chicos, todos, por favor, muy atentos a nuestra penúltima sesión de biología. Obviamente, a todos les pido atención de manera general. Recordemos de que aquellos que van para las áreas en donde les vienen solo 4 o 5 preguntas de biología, bien atentos a la clase y ya digamos que no requiere mucho más. Bueno, si han estado bien atentos y hacen las preguntas, con eso se refuerza y el conocimiento está ahí para rendir correctamente el examen. Ya saben que si van a áreas de ciencias básicas o ciencias de la salud, obviamente tienen que esforzarse un poco más, pues les vienen 7, 8, 9 o 10 preguntas de biología. ¿Verdad? Y eso tiene un puntaje mucho más considerable para poder obtener su ingreso a la universidad. Recuerden que vayan a la universidad, que vayan, siempre es muy necesario, muy, muy necesario, una buena base de conocimiento previo. ¿Sí? Recuerden eso. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, nuestro tema. Ya, ahora sí. Nuestro tema de reino animalia y reino vegetal. Vamos a ver estos dos interesantes reinos. El reino animal es uno de los reinos con los que más familiarizados estamos, obviamente, porque pertenecemos a ese reino. Somos animales evolutivamente más complejos, más evolucionados, efectivamente. Nadie duda eh, de las capacidades evolutivas, porque si hablamos de superioridad, como que ahí sí nos quedamos un poquito cortos, porque el ser humano, nosotros somos muy antropocentristas, ¿verdad? Así que eso ustedes ya lo ven en otros cursos. Aquí nos vamos a enfocar, obviamente, en todos nuestros compañeros del reino animalia. Los animales somos organismos eucariontes. No existe, obviamente, un animal procarionte. Procariontes, solo las bacterias. Somos multicelulares. Esto tengan en cuenta, no existe animal unicelular. ¿Sí? No existe animal unicelular. Recuerdo que hace un tiempo, hace ya varios años atrás, San Marcos envió una carta a una editorial peruana, no, obviamente no voy a mencionar el nombre, que habían considerado que los protozoarios eran animales unicelulares. Protozoarios, o sea, los del reino protista, los estaban considerando como animales unicelulares. Era como que, ¿qué? Los animales somos multicelulares, no existe animal unicelular. Aunque te puedan poner en un problema de un organismo eucarionte, heterótrofo, ¿no? Que no produce, no hace fotosíntesis. Muchos protozoarios no hacen fotosíntesis, tengan eso en cuenta. Los protozoarios son organismos que tienen muchas características similares a los animales, pero en versión unicelular. Ningún animal, ningún animal es unicelular. Recuerden eso. Nosotros tenemos un crecimiento definido y una forma constante del cuerpo en cada especie.
Poseemos la capacidad de desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos trasladarnos de un punto a otro. Recuerden, por física. ¿Qué es desplazamiento? Cuando un cuerpo se mueve de un punto a otro trazando una trayectoria, ¿verdad? El vector del punto A al punto B es el vector desplazamiento. La mayoría presenta células nerviosas. ¿Por qué te dicen la mayoría? ¿Que no todos tenemos sistema nervioso? No, no todos, porque recuerden que aquí tenemos a los animalitos más simples de nuestro reino. ¿Quiénes son? Las esponjas. Sí, aquí no le han puesto nombre, pero ellas son las esponjas, no se olviden. Las esponjas no tienen órganos, no tienen sistemas, no tienen tejidos como tal, tienen pseudotejidos. Las esponjitas tienen la característica, ahora sí, tienen la característica que tienen efectores aislados. En su cuerpo no poseen neuronas, ¿no? No poseen un sistema que les permita, ¿sí? Que les permita, digamos, tener señales controladas. Obviamente, la esponja sí siente y responde de diferentes maneras, pero no tiene un sistema integrado en su totalidad como tal, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Muy bien, entonces, luego del grupo, porque son solamente ellos los poríferos, no se ha encontrado ningún otro animal que sea como las esponjas. Y no me vayan a decir las medusas, porque las medusas son diblásticas. Las medusas tienen su complejidad. Recuerden, tienen su complejidad, van a tener su nivel de complejidad. ¿Listo? Entonces, los diploblásticos aparte, ¿no lo han puesto por aquí? Ah, sí, acá está. Aparte de las medusas, aparte de las anémonas, ¿no? Aparte de las hidras, aparte también de los corales también están aquí. Tenemos también a los tenóforos, ¿sí? Ahorita voy a regresar. ¿Quiénes son diblásticos? Phylum Nidaria y Phylum Tenófora, el peine de mar, que si te das cuenta, ¿no? Pues también tiene tejidos así medio transparentosos, ¿sí? Tienen tejidos así medio traslúcidos. El peine de mar tiene otras características adicionales, pero tiene esa peculiaridad en sus tipos de tejidos, ¿sí? Entonces, sin tejidos, ¿quiénes son? Las esponjas pertenecientes al filum porífera, ¿sí? ¿Quiénes son los diblásticos o diploblásticos? También diblásticos o diploblásticos. El filum nidaria y el filum tenófora. Y todos los demás, o sea, los diploblásticos son aquellos que tienen, recuerden, ectodermo y endodermo. Triblásticos o triploblásticos es cuando, ya va a ser cuando tenga, aparte de ectodermo y endodermo, tengan también el tejido de en medio, es decir, el mesodermo. ¿Sí? Esos tres. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿quiénes van a ser los triploblásticos ahora? Son todos los demás. ¿Sí? Son todos. Todos los demás animalitos van a ser triploblásticos, ¿sí? O triblásticos. Es decir, todos los tipos de gusanos, platelmintos, los em, anélidos, los nemátodos, gastrópodos, moluscos, artrópodos, todos los animales que ya te imagines van a ser triploblásticos. Ellos son solamente un reducido grupo, no te olvides. Sin tejidos, solo Phylum Porifera y diploblásticos, Phylum Nidaria y Tenófora. Todos los demás van a ser triploblásticos. Y es muy importante porque la presencia del mesodermo va a poder generar el celoma, el pseudoceloma y aquellos que son triploblásticos, pero aún así no tienen celoma.
Son de diferentes tipos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que nosotros vamos a encontrar, lo que nosotros vamos a encontrar por aquí es de que el, el mesodermo nos va a generar órganos, tejidos, sistemas aparte, ¿no? Adicionales, que en nosotros son órganos o estructuras ya separadas, que en diblásticos o ablásticos, sin tejidos también se les llama ablásticos, no van a presentar, ¿sí? Es decir, es decir, por ejemplo, nosotros, los triploblásticos, vamos a tener ya órganos especializados para la excreción y la respiración. ¿Y los diblásticos no tienen? No. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. En el caso de los diblásticos, ellos no poseen estas estructuras, estos órganos, porque todo es por difusión. Entonces, esa es una muy buena estrategia, ¿sí? Evolutivamente hablando. La presencia de esta otra capa embrionaria, el mesodermo, va a permitirle desarrollar, obviamente, otras características, ¿sí? Otras características, otros órganos ya especializados. Pero eso no quiere decir que los anteriores no respiren o no excreten. Tienen otras estructuras especializadas para realizarlo. No se olviden de eso. Entonces, la presencia del celoma. ¿Qué es el celoma? El celoma es la cavidad en donde se alojan los órganos. Eso va a ser el celoma, que en algunos casos vamos a encontrar los acelomados, que simplemente todos los órganos están desordenados. Los pseudocelomados, en donde tienen una cavidad en donde tienen los órganos más o menos ordenados, no están tan ordenados tampoco, ¿sí? Pero ya los celomados, o sea, nosotros también, los celomados tenemos la característica que todos nuestros órganos están bien tapizados por tejidos. Todos nuestros órganos están bien separados, ¿no? A diferencia de los anteriores, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Están como que los órganos libres solamente en la cavidad. Muy bien, ya hemos visto entonces a la esponjita. No vayan a olvidar, ¿no? Todos deben de recordar que la esponja no tiene sistema digestivo, ¿se acuerdan? Su digestión, ¿cómo es? Intracelular, ¿se acuerdan? Tenía el cuanocito donde ingresaba el alimento, ocurría la digestión. No se vayan a olvidar, por favor, de esas características que ya hemos visto, ¿no? A lo largo de la semana. No tiene pulmones, pero respira, claro, por difusión. No tiene sistema digestivo, pero hace digestión, claro, con los cuanocitos, ¿verdad? Tiene todas sus características. Muy bien. En el caso de los nidarios ya les he mencionado, ¿no? La forma pólipo, la forma medusa. En el caso de la malagua, ¿sí? Las hidras, la anémona o actinia, ¿no? Y los corales que les había mencionado que también están aquí, no se vayan a olvidar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Respecto a... Ah, no se olviden que acá la digestión es intra y extracelular, hay una digestión mixta. Recordemos también de que la reproducción de la hidra es por gemación. Sistema digestivo incompleto, tienen ano-boca, ¿no? Acá solamente te señala como boca, pero no, es el ano-boca, no te olvides. Una estructura por donde entra y salen, ¿no? Entre el alimento y salen los desechos de la digestión, ¿sí? No se vayan a olvidar. Sistema nervioso reticular, ¿se acuerdan? Tiene protoneuronas. Sus neuronas son protoneuronas, están en forma de red o malla. Por eso reciben ese nombre. Muy bien, por aquí en el caso del peine de mar, él sí tiene la característica que no vive en en la superficie. Las medusas están en la superficie, ¿verdad? No sé si han ido ahora último a la playa, deben haber visto medusas porque hay bastantes para el tema de mayor temperatura. Sí, han habido bastante avistamiento de medusa en las últimas semanas, terrible. Pero los peines de mar son otro tipo de animalitos. Se parecen en sus tejidos y también tienen tentáculos, pero son diferentes.
El peine de mar es de profundidad. El peine de mar tiene una cosa muy simpática, muy vistosa, y es que tiene bioluminiscencia. Es una particularidad muy simpática de este animalito. Brilla, ¿sí? Puede brillar. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Respecto al peine de mar, aparte de su bioluminiscencia, 8 filas de peines, ¿no? Y un par de tentáculos también. Muy bien, ahora sí, vámonos a los triblásticos o triploblásticos. Estamos hablando, obviamente, de todos los demás, empezando por platelmintos, rotíferos, nemátodos, anélidos, moluscos, onicóforos, artrópodos, equinodermos, semicordados, cordados. ¿Sí? Y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Vamos a ver todos ellos. Ahora sí. En el filo platelminte, ¿quiénes tenemos? A los gusanos planos. Los gusanos planos, recuerden de que van a ser de 3 clases diferentes. Pueden ser de el filum platelminte, pero la clase turbelaria, ¿sí? La clase turbelaria. Pueden ser de la clase, ay, ¿cómo se llama? La tenia es de la clase cestode, trematode. Ahí está. Clase, no se olviden, clase turbelaria, la planaria y la notoplana, ¿no? Son tipos de planarias, ¿sí? Clase turbelaria. Todos recuerdan la taxonomía, ¿no? Filum, clase, orden, familia, ¿no? Ya. Esto es de la clase turbelaria, clase trematode y la clase cestode. ¿Sí? Los céstodos son las tenias. Estos 3 gusanos planos, estos 3 tipos de gusanos planos, son bien diferentes. Ustedes saben que la planaria, y aquí tengan mucho cuidado porque ha venido preguntas de este tipo en examen. La tenia es un parásito, al igual que la duela hepática, muy, pero muy común en, nuestro, en nuestros animales de granja. Por eso es que los humanos, es bastante común también estos parásitos que estén en los humanos. La tenia es un parásito que se encuentra en la vaca y en el cerdo. No solo en el cerdo, por si acaso, está la tenia solium y la tenia saginata. Hay especies de tenias incluso. Uno del cerdo, otro de la vaca. ¿Sí? Y estos animalitos pues son bastante, bastante comunes. La particularidad, y tú dirás, pero todos tienen el mismo sistema digestivo, misma respiración, misma excreción, mismo todo. No, 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 no. Ten mucho cuidado porque la tenia se aloja específicamente en el intestino delgado para poder absorber todos los nutrientes de los alimentos que tú consumes. Entonces, he ahí, como ya te imaginarás, ¿no? El gran problema que genera que ella se absorbe todos los nutrientes primero. Y sí, ella no tiene sistema digestivo, no lo necesita. Ella se absorbe directamente los nutrientes de tu intestino. Todo lo que llega a tu intestino para la digestión, ella se lo aprovecha, lo va a utilizar. ¿Sí? Esa es la característica que tiene este animal. Mientras que la planaria tiene un sistema digestivo incompleto, ¿no? Tiene anoboca, ¿recuerdan su faringe retráctil? ¿Sí? Hagan memoria, por favor. No se vayan a olvidar de esas características. Tiene presencia de los nefridios, ¿se acuerdan? De los protonefridios, células flamígeras. Esa es una característica también muy importante. Encontramos, ¿qué más? ¿Recuerdan que la planaria era hermafrodita insuficiente? ¿Qué quiere decir eso? Que así como los caracoles, que, copular entre ambas. Todas son hermafroditas. Hay cópula y ambas quedan preñadas o embarazadas. Ambas ponen huevitos, ¿sí? En el caso de la tenia, ella es la famosa solitaria. No sé si en algún momento ustedes quizás de niños han escuchado, porque también es muy común entre niños, porque los niños usualmente no se lavan las manitos, ¿no? Desconocen, obviamente, desconocen el,
el peligro de los parásitos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que la tenia es tan famosa entre niños y también ya luego entre adultos. Recuerden que los huevitos de ella es la que produce la popular triquina, ¿no? El huevito que se mete a nivel del cerebro y demás, ya. Ella es. Sus huevitos de ella son los que producen ese tipo de problemas. ¿Listo? Muy bien, ella sí es hermafrodita autosuficiente. O sea, ella puede autofecundarse. Con ella no hay problema. En cambio, la planaria no. La planaria también se reproduce, no se olviden, cuando es de manera asexual, se reproduce por proceso de regeneración, ¿no? Le parten a la mitad y se regenera. Ella, la tenia, también se regenera constantemente. Su cuerpo libera fragmentos llenos de huevitos, cada uno de los proglótidos, cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven ahí, ella lo va liberando, lo libera, lo libera, lo libera, lo libera, lleno de huevos para que se liberen con las heces. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando una persona no tiene higiene, ¿no? Siempre hay que lavarnos bien las manitas con agua y jabón porque esos huevitos se quedan adheridos en la superficie de la mano, la ropa, en todos lados. Si no te lavas la manito, obviamente te comes uno de esos huevitos que tienen la capacidad de tranquilamente llegar hasta el intestino, ser absorbidos, llegar a torrente sanguíneo y pueden llegar a donde se les da la gana. Así que hay que tener mucho cuidado. El filum rotífero es un filum ya no tan, ya no es para nada tan complicado, aunque te cuento que el rotífero en su ambiente, él es súper pequeñito. ¿El rotífero cuánto mide? ¿Un milímetro? Quizás, es un animal muy pequeño, vive en aguas limpias. Hay diferentes especies y aunque son animalitos tan pequeños, son indicadores ambientales. Los rotíferos no pueden vivir, obviamente, en ambientes muy contaminados, no pueden vivir en ambientes que estén ecológicamente con contaminación ambiental, ¿no? Ellos necesitan un ambiente limpio y por eso también están en extinción. Se llama rotífero porque cuando nada va girando este pie que tiene, este piecito, lo va a girar, lo gira, lo gira, lo gira y de esa manera nada. En la parte superior de su cabecita, donde está la zona donde está la zona de la boca, tiene una estructura conocida como el mástax, que es una estructura trituradora, ¿no? Porque obviamente este animalito consume otros pequeños crustáceos, protozoarios, se come todo lo que encuentra a su paso que sea pequeñito, come casi de todo, también come pequeñas alguitas, ¿sí? En el filum nematoda vamos a encontrar los gusanos, los gusanitos redondos. Estos gusanitos redondos van a ser en su mayoría, los que más se conocen a nivel preuniversitario son parásitos. Sí, pero pueden ser, hay otros que son de vida libre y otros que sí son parásitos. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo a la famosísima lombriz intestinal, conocida como Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, esta lombriz intestinal, es un parásito que tiene la piel muy, muy gruesa. Eh, es dioica. ¿Qué significa dioico? Que tiene sexos separados, es decir, hay hembra y macho. ¿Sí? La hembra es la más grande, es una especie con matriarcado debido a que es por estrategia, ¿no? La reproducción, ¿de quién depende? ¿Quién alberga los huevitos? El macho no, ¿verdad? Es la hembra. Por eso la hembra es muy, muy grande y el macho es pequeño. Mientras más grande la hembra, mayor capacidad de huevitos va a tener. No se olviden, son dioicos, de sexos separados, hembra y macho. Y en el caso del anélido, que son los gusanos anillados o gusanos segmentados, ¿no? Recuerden que hay tres grandes grupos de gusanos: gusanos planos, gusanos redondos y gusanos anillados, ¿sí? Son los tres. Gusanos planos, redondos, que parece su cuerpo parece un cilindro, y los gusanos anillados, que son el filum anélida, en donde encontramos, por ejemplo, a la lombriz de tierra. Encontramos a los poliquetos y los llamados irudíneos, que son las sanguijuelas. Ellas son hematófagas, que se alimentan de sangre.
¿no? Y la lombriz de tierra, que es de vida libre, ellas sí se encuentran en los jardines, en la tierra húmeda. Recuerden, siempre en tierra húmeda. ¿Por qué no pueden estar en tierra seca? Por la piel que tienen. Ellas tienen respiración cutánea, no se olviden. Y esta estructura que se le ve aquí a la lombriz de tierra es el anillo copulador. Ella también es hermafrodita, tiene sexo femenino y masculino a la vez, ¿sí? Y son también insuficientes, tiene que haber cópula. Hay penetración mutua, ambos quedan preñados o embarazados, ¿sí? Muy bien, los poliquetos son marinos, ¿ah? Son conocidos como gusano de mar. Viven en la zona de las algas. ¿Listo? Y los irudinios, que también, como te das cuenta, su piel, ¿no? También tiene una respiración cutánea, vive en zona pantanosa, vive en los pantanos. Por eso es siempre bueno cuando uno va a zona pantanosa, zonas con lodos, estar con botas, ¿no? Bien protegidos. Muy bien, por aquí en el Phylum Mollusca encontramos a los animales de cuerpo musculoso. Dentro del Phylum Mollusca vas a encontrar a la clase Gastrópoda, a la clase Bivalva y a la clase Cefalópoda, donde está el pulpo, el calamar. Aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el primer grupo de los gastrópodos, en el caracol, sí, vamos a encontrar no solo caracoles, ¿ah? Sino también a las babosas. Sí, que las babosas no son nada más que caracol sin concha, sin la conchilla, ¿verdad? Caracol o babosa es prácticamente similar, son muy, muy similares. Las babositas también tienen así sus ojitos con antenas, ¿no? Solamente que no hay conchilla, ¿sí? Recuerden que el caracol tiene la característica de tener un tejido, una piel debajo, conocido como manto. Y ese manto tiene la capacidad de regenerar la conchilla, ¿sí? En el caso de los bivalvos, tenemos las almejas, tenemos los choros, conchas de abanico, ¿no? Entre otros. Y obviamente tiene dos valvas. Y esto que vemos aquí que se sale se llama sifón. Los sifones, que el pulpo también tiene sifón, el calamar también, tienen sifones. El sifón es como una estructura que han desarrollado para que entre el agua y salga. Ellos tienen dos sifones, mira. Aquí se ven los dos. Estos dos sifones es por uno entra y por el otro sale. Lo utilizan también para propulsión, para que con la fuerza, cuando el agua sale, la fuerza del agua permita que el animal nade o se logre desplazar. No sé si alguna vez han visto una almeja nadar. Sí, es muy, muy interesante y muy simpático también, ¿no? En el caso de los pulpos también tienen sifones, tienen un sifón especial para la tinta, ¿sí? Un sifón especial para la tinta. Ellos botan una tinta en el agua, recuerden, para poder distraer a sus enemigos, ¿no? Y poder huir, ¿no? Usualmente el pulpo, calamar, recuerden que ellos son cefalópodos y ellos son los más evolucionados del Phylum Mollusca, ¿sí? De los moluscos. Son los más evolucionados. Sus tres ganglios nerviosos están fusionados a manera de un cerebro primitivo, mientras que en los otros, los tres pares de ganglios están separados, ¿no? Uno a nivel de la cabeza, otro a nivel de la glándula pedal, de la glándula de la baba, y otro en el ápex de la conchilla. Sí, están separados usualmente los tres pares de ganglios, pero en ellos están fusionados, no se olviden. Tienen sistema digestivo completo, tienen boca, tienen ano. ¿Qué más? La respiración puede ser pulmonar porque hay caracoles que son terrestres y hay otros que es branquial. Ellos tienen branquias, no se olviden. Igual el calamar. ¿Qué más? Reproducción. Ya. Los cefalópodos son dioicos. Los caracoles son hermafroditas. Otra característica, respiración, circulación abierta y circulación cerrada, ¿no? De su sangre que tienen especial. No se olviden de eso. En el caso de los onicóforas vamos a encontrar el peripato. El peripato es este animalito, miren, de patitas carnosas, tiene sus patitas gorditas. Pero ahí donde lo ves, todo adorable, ¿no? Todo gordito, todo lindo, ten cuidado. Es un carnívoro.
Es un buen depredador. Y claro, con ese cuerpito tan gordito, ¿no? Tan carnosito, no va a poder ser un animal pues que capture y destroce a su presa. Él utiliza una estrategia. Estos animalitos que tienen segmentación interna, tienen una cutícula muy delgada, ¿no? Por eso también son delicados, ¿sí? Van a tener, y con presencia de lopopodios, van a vomitar una sustancia pegajosa de la boca. Lo vomitan y eso funciona como una trampa. Una vez que ellos botan esa sustancia en el camino, ¿no? En el bosque, ellos van y se esconden y están mirando quién cae en su trampa, quién se queda pegado. Y cuando se queda pegado algún insecto, algún arácnido, algún otro animalito, el peripato viene corriendo y se lo come, porque ya no puede moverse, ¿no? Es muy astuto, ¿sí? En el caso de los equinodermos, vamos a encontrar otro grupo más. Mira, los equinodermos ya son animales en realidad bastante evolucionados, ¿eh? Tenemos a la estrella de mar, el sol de mar, erizo de mar, pepino de mar, todo de mar. Los equinodermos son estrictamente marinos, recuerden eso. Tienen sistema circulatorio cerrado, respiración branquial. Ellos tienen sexos separados, hay hembra y macho por separado, aunque no lo parezca. No los vas a poder identificar. O sea, sí son dioicos, pero no tienen dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? No puedes diferenciar hembra de macho. No se pueden diferenciar. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Recuerda, aquí no hay cópula. Ellos simplemente, al igual que los peces, liberan sus gametos al mar y en el mar ocurre libremente la fecundación. ¿Sí? Muy bien, todos son marinos, tienen su sistema acuífero, no tienen, ese sistema acuífero va a permitir que los ambulacros y pedipalpos, que son como pequeños piecitos que están debajo, puedan estar turgentes y poder caminar, poder desplazarse, avanzar. Luego tenemos a los hemicordados, que es, por ejemplo, el máximo representante es el balanogloso. Es como una especie de gusano, pero su cuerpo está segmentado en los órganos que posee, usualmente en tres regiones, ¿sí? Ellos pueden ser sedentarios, pueden ser marinos, son unos gusanos bastante particulares, como te estás dando cuenta, ¿no? Su cuerpo se divide en los segmentos de acuerdo a los órganos que tiene, ¿no? La zona de la boca, la zona genital, mira, ve, la región hepática, la región intestinal y por último el ano, ¿no? La salida del ano. Entonces, tenemos un gusano muy particular, ¿sí? Luego, en el grupo de los cordados, aquí estamos nosotros. Nosotros somos cordados. Dentro de los cordados vamos a encontrar a las asidias, que son tunicados, el filum urocordata. Ellas tienen notocorda para desarrollar el sistema nervioso, ¿sí? Pero solo en etapa larvaria, porque cuando desarrollan a adultos pierden la notocorda. Por eso ellos son urocordados. Tienen notocorda solo en etapa larvaria. Luego, obviamente, tienen una túnica de celulosa. Esa es la característica más llamativa que tiene este animalito. Pues la celulosa usualmente se considera, ¿sí? Usualmente se considera que, que pertenece a las plantas, ¿verdad? Pertenece a las plantas, pero en este caso la túnica de celulosa está en estos animalitos, ¿sí? Aquí por dentro, ayudando a que el animalito no pierda la forma. Muy bien. Los cefalópodos, que es otro subfilum, recuerda subfilum urocordata, subfilum cefalocordata y subfilum, ¿dónde estamos? Acá está, subfilum vertebrata. ¿Sí? Son tres subfilum. En el filum cefalocordata encontramos al anfioxo, que es una especie de larva, parece como una larva de un pez, ¿verdad? Pero no, así es en etapa adulta. Tiene cuerpo alargado, aplanado lateralmente, presenta notocorda, cordón nervioso, ¿sí? Durante toda su vida, ya no solo en etapa larvaria, sino durante toda su vida. Ahora sí,
Pasamos al grupo de los cordados. En los cordados nosotros vamos a encontrar a los animalitos, ¿sí?, que más conocemos. Los peces, reptiles, aves y mamíferos. Y sus diferentes tipos, ¿sí? Vamos a ver primero en el grupo de los peces. Vamos a encontrar que se dividen en dos actualmente, ¿no? Dos clases, los elasmobranquios y los actinopterigios. ¿Quiénes son ellos? Los elasmobranquios son los peces cartilaginosos. Como bien lo conocemos, tiburón, mantarraya, ¿sí? Tiburón, mantarraya, diferentes tipos de tiburones, ¿sí? Diferentes tipos de tiburones que nosotros tenemos en los mares, sobre todo de aguas tibias, ¿no? No están tanto en aguas frías. Y los actinopterigios son los peces óseos. Los peces que usualmente comemos, ¿no? Ornamentales, son pececitos que tienen huesos. En la clase anfibia, obviamente encontramos los anfibios. Característica de los anfibios es que es un animal, recuerda, que hace metamorfosis, tiene su cuerpito adaptado para vivir en ambientes semiacuáticos. Acá tenemos a la salamandra, por ejemplo, el sapo, mira, las cecilias. Las cecilias no son animales tan famosos, pero son como serpientes con piel de sapo. Sí, esa es la característica. Y tienen que vivir también en zonas pantanosas, tienen que vivir también en zonas semiacuáticas. No pueden estar solo en agua o solo en superficie seca. Porque recuerden que estos animales, los anfibios, tienen sacos pulmonares, pero también tienen respiración cutánea. Y en la clase reptilia encontramos a los famosísimos reptiles, ¿verdad? Todo tipo de reptiles. Todo tipo de reptiles. Reptiles sin patas, reptiles con patas, con caparazón, sin caparazón, toda la variedad que hay de reptiles. Y como sabemos, aves y reptiles son muy similares, debido a la presencia de la cloaca, ¿no? Debido a las escamas en las patas, de acuerdo a sus características evolutivas. Recuerden que no todas las aves vuelan. Hay aves que son corredoras, ¿no? Otras aves que son nadadoras, ¿sí? Otras vuelan, unas son diurnas, otras nocturnas. Hay toda una variedad. Y la clase Mammalia, que somos los mamíferos. Aquí estamos incluidos todos los mamíferos. Lo curioso de los mamíferos es que los mamíferos somos terrestres, acuáticos e incluso aéreos. Sí, esa es la particularidad que tenemos. Los mamíferos somos muy variados. Ahora, vamos a ver cuáles son las categorías de la... Ay, perdón. Ay, ya, ahora sí. ¿Cuáles son las categorías de conservación? ¿Cuáles son los animales que se consideran estrictamente extintos? Chicos, un minutito. Acá nos está faltando algo. A ver, antes... Ah, acá está. Se había pasado y decía, ¿y dónde están los artrópodos? Porque tenían que venir por aquí. Aquí está. Se fue de frente a Quinodermata. Mil disculpas. Luego de ver al peripato, a los onicóforos y a los moluscos, antes de ver a los equinodermos, teníamos que hablar de aquí, pues, que son los animales más abundantes del planeta, que es el Phylum Arthropoda. En el grupo de los artrópodos, nosotros vamos a encontrar a la clase insecta, clase arácnida, clase crustácea, o también llamada malacostraca, la clase quilópoda y diplópoda, ¿no? El cien pies, el mil pies. Sabemos que los insectos son los animales más abundantes, son los más abundantes del planeta, ¿sí? Son los más abundantes del planeta. Sí, ellos son muy variados, tienen características muy variadas. Hay una gran cantidad de órdenes.
En el caso de los insectos, recuerden que ellos también son vectores, ¿no? Vectores de muchas enfermedades, dependiendo si estamos frente a individuos que suelen picar, ¿no? Suelen picar a las personas como la pulga, los zancudos, el piojo, ¿no? Aquí dentro de los insectos son necesarios, son buenos para la naturaleza y otros que transmiten enfermedades. Los arácnidos de igual manera, recuerda que los ácaros, las arañas, tarántulas, garrapatas y escorpiones son arácnidos, ¿sí? En el grupo Malacostraca, al igual que en la clase arácnida, el cuerpo solo se divide en dos, cefalotórax y abdomen, ¿sí? Cefalotórax y abdomen. Cefalotórax y abdomen. Acá también, cefalotórax y abdomen. Y en el cangrejo, todo es cefalotórax, pero en la parte de abajo está el abdomen pegado al cuerpo, pegado al cefalotórax, ¿sí? Por si acaso. Si alguna vez agarras un cangrejito, te vas a dar cuenta que en la parte, a esta altura, en la parte de abajo, tiene como una tapita triangular, ¿sí? Es como una tapa triangular que va a estar adherida casi al cefalotórax. Ese es el famoso abdomen. En la clase quilópoda, en la clase diplópoda, en la quilópoda encontramos un par de patas por segmento, y en el caso de los diplópodos, dos pares de patas por segmento, ¿no? Por eso aquí se le llama 100 pies y aquí lo llaman 1000 pies, con dos pares de patitas por segmento. Y aquí solamente uno. Ahora sí, venían los equinodermos, ya los vimos, balanoglosos. Ah, me olvidaba algo también interesante. Recuerden que el 100 pies es carnívoro, el 1000 pies es herbívoro. Los 100 pies, hay 100 pies que incluso tienen diferentes tipos de veneno, ¿sí? Diferentes tipos de veneno que pueden no solo adormecer a la presa, sino en algunos casos son mucho más venenosos, ¿no? Son muy peligrosos, tan peligrosos casi como una víbora. O en algunos casos hay algunas especies de 100 pies que son sumamente venenosos. Ahora sí, vamos por acá. Ya vimos todos estos animalitos, así que ahora sí. Como sabemos, muchos animales se encuentran en peligro en diferentes categorías, obviamente, ¿no? Y vamos a ver que unos corren más riesgo que otros. Por ejemplo, los animales que se consideran extintos, aquí tenemos a la famosa chinchilla. Pero les cuento algo. Nosotros hasta el día de hoy podemos ver a la chinchilla. No sé si por ahí, imagino que la gran mayoría de ustedes o muchos de ustedes utilizan o son usuarios de la plataforma TikTok. En TikTok hay algunos canales sobre chinchillas y hasta el día de hoy puedes ver chinchillas. Así que les cuento esto para que no se vayan a confundir. Pero entonces, si hasta el día de hoy yo estoy viendo chinchillas, ¿cómo así es que están extintas? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Un fantasma? Pues no. Chicos, lo que pasa es que una especie se considera especie si es que existe en su medio ambiente natural, ¿sí? Siempre y cuando exista en su medio ambiente natural. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos una chinchilla que ya solo es mascota? ¿No? Si ya solamente va a ser utilizado prácticamente como mascota. Tú a esa chinchilla la liberas al bosque, uy, olvídate, un segundo después ya está muerta. No puede cazar, no sabe buscar su alimento, ya olvídense, ya perdió memoria de todo ya. Entonces ella ya no se considera una especie. Ya no es una especie porque no puede habitar en su medio ambiente natural.
ya no es especie. ¿Qué es ahora? Mascota. No se va a considerar especie por su proceso evolutivo. La chinchilla era un animal salvaje, no es como el perro, como el gato, que han coevolucionado con nosotros y por eso su nombre científico no es Canis familiaris. La evolución lo ha hecho capaz de existir y ojo que si tú juntas o dejas perros abandonados en un bosque, van a formar su propia jauría y vuelven a ser casi como lobos. Sí, en cambio la chinchilla no. La chinchilla era un animal que evolucionó salvaje y que poco a poco, por su docilidad, por sus propias características de comportamiento, fue cada vez más utilizado como mascota. ¿Sí? Aquí tenemos otras especies en peligro crítico y peligro de extinción, ¿no? Como la pava ala blanca, que era nuestra ave nacional. ¿Cuál es el ave nacional actual? Es Rupicola peruviana, el famoso gallito de las rocas, ¿verdad? Ella es actualmente nuestra ave nacional, o él, ¿no? Porque él es el macho. El ave nacional anterior era la pava aliblanca, ¿sí? La pava aliblanca dejó de ser nuestra ave nacional ya hace varias décadas y estaba en peligro crítico de extinción. Hasta que en el norte de nuestro país, si mal no recuerdo, por Trujillo, en uno de los santuarios, un parque de reserva, me parece que es el de Calipuy, si es que no me estoy equivocando, empezaron a hacer la reproducción natural de las aves, ¿no? Las juntaron, empezaron a cuidar la población y han logrado repoblar. El tapir de igual manera por su carne. El mono choro de cola amarilla también, más allá de que es un mono grande, tiene bastante carnecita, aparte de ello es que es muy amigable, no le tiene miedo al humano, por ello se acerca, ¿no? Y es fácil de cazar. El armadillo gigante, de igual manera, por su piel muy cotizado, por su carne. El gallito de las rocas. El gallito de las rocas no es que se case para comer, sino el gallito de las rocas detesta al humano, ¿sí? Detesta al humano. El gallito de las rocas no vive en ambientes donde hay humanos cerca, ¿sí? Es lo malo. O bueno, quizás lo bueno, ¿no? También, depende cómo lo considere, ¿sí? Pero él por eso él va perdiendo hábitat. ¿Se imaginan la cantidad de gallitos de las rocas que han sido desplazados en la selva, ¿no? Por la minería ilegal, por toda la contaminación, la presencia industrial y demás. Ellos se van, apenas ven humanos, se van de la zona, hasta abandonan sus nidos y se meten cada vez en zonas más y más profundas. El machín blanco, de igual manera, no son algunos representantes nada más, porque aquí tienen especies en peligro de extinción, miren, peligro crítico y peligro de extinción, y por aquí en situación vulnerable. Esta lista, esta lista varía cada año, chicos. Si ustedes entran a la página del Ministerio del Ambiente, entran al MINAM, van a encontrar la lista de animales en peligro de extinción, en peligro crítico, en situación vulnerable. Cada año lo van a encontrar. Cada año cambia. Cada año es diferente. ¿Sí? Cada año va a ser diferente. Solo que, no, solo que, claro está, tengan en cuenta que si es que les viene en el examen alguna pregunta, va a venir de acuerdo al libro de la pre. ¿Sí? Va a venir de acuerdo al libro de la pre. Muy bien, y como les mencionaba, tenemos algunos artrópodos que son transmisores de enfermedades. Por ejemplo, algunos artrópodos que son transmisores directos de enfermedades. ¿Qué quiere decir directo? Que con su propio cuerpo generan daño a las personas o a los animales. Los gusanos tornillos se meten no solamente en los humanos, sino también en las vacas, en los cerdos. Y este gusanito es chiquitito primero, ni se siente. Va creciendo, creciendo, te das cuenta del tamaño que puede llegar a tener, ¿no? Y se aloja dentro de la piel.
¿sí? Los piojos, que son ectoparásitos, al igual que los ácaros y las garrapatas, ¿no? Ectoparásitos, ecto que está por fuera. Algunos transmisores de enfermedades que no son directos, son indirectos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener ellos no son los patógenos. Quiere decir que van a tener patógenos por fuera, como los mecánicos, los transmisores mecánicos, o van a tener a los patógenos, ¿no? Por dentro. A ellos se les conoce en general como vectores. Pueden ser vectores mecánicos o vectores biológicos. Por ejemplo, la cucaracha sabemos que camina literalmente por donde sea. Si ella en la noche camina por tus platos limpios y tú no te diste cuenta, y esas patitas, esas antenas, esas alitas tienen restos fecales, tienen restos de cualquier otra cosa, de patógenos, etcétera, las bacterias se van a quedar ahí en la superficie de tus cubiertos, en la superficie de tus platos, y al día siguiente te lo comes, te enfermas. La cucaracha no quiere enfermarte, ¿no? Recuerden, los vectores no quieren hacernos daño, es por eso con ellos no es el problema, pero son vectores, ¿no? La cucaracha, las moscas también, ¿ah? La mosca también es un vector mecánico por las patas, las alas, ¿no? La zona del abdomen, cuando se paran sobre excrementos, luego van volando, se paran sobre tu comida. Si no te das cuenta, la mosca ya se paró y ya te dejó todas las bacterias de sus patas. Pero te das cuenta que aquí los patógenos, principalmente bacterias, hongos, protozoarios, van a estar en la superficie, van a estar en las patas. En cambio, en el vector biológico no. En el vector biológico está por dentro, usualmente a nivel de la saliva. Por ejemplo, en la pulga, que es un animal picador, un hematófago, igual que el anófeles, que el mosquito, la hembra, ¿no? Es la hematófaga. Te chupan la sangre. Aquí tenemos algunos vectores, miren. Los anófeles, Klebsiella, para transmitir enfermedades. Ellos son mosquitos, ¿no? La anófeles para la malaria o paludismo. ¿Y quién es el patógeno que vive dentro? Plasmodium. Klebsiella, que produce la UTA, la espundia, enfermedad de Carrión, que el agente patógeno es la Leishmania peruviana, ¿no? Bartonella basiliformis. Otro vector es Pediculus humanus, ¿no? Que la enfermedad es el tifus epidémico. El agente aquí, o sea, la bacteria se llama Rickettsia prowazaki. Otro vector biológico es Xenopsilla cheopis. La enfermedad es la peste bubónica, ¿no? Estamos hablando de la pulga, la peste bubónica. La bacteria que produjo la peste bubónica se llama Yersinia pestis. Y otro muy famoso, que se dice que es la enfermedad que mató a Charles Darwin cuando pasó por América del Sur, ¿no? Fue la chirimacha, Triatoma infestans, que le transmitió el mal de Chagas porque en las heces de este animal está Trypanosoma cruzi, un protozoario que produce el mal de Chagas, ¿no? Una terrible enfermedad. ¿Listos aquí? Vamos ahora sí, vamos ahora sí hacia el reino Plantae y sus características. Si me permiten un instante, chicos, voy por un poquitito más de agua, por favor, porque con este calor que está haciendo se me seca la garganta. Un instante, por favor, para continuar con reino Plantae.
Ya, ahora sí, chicos, continuemos. Muchas gracias. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. Y ya está. Listo, continuamos. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí, prendí. Sí, ya está. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, con Reino Plantae. Obviamente las plantas tienen sus características, ¿verdad? Las plantitas van a tener también sus propias características, como por ejemplo son organismos eucariontes, presentan una pared celular con celulosa, hemicelulosa y pectina, ¿sí? Hemicelulosa, celulosa y pectina. Se caracteriza también porque tiene cloroplastos, son autótrofos, sintetizadores y presentan la famosa alternancia de generaciones. ¿Ustedes recuerdan o han visto alguna vez la alternancia de generaciones? En las plantas ocurre algo muy particular, algo muy especial. Y es que en las plantas, usualmente la fase esporofito es la fase perenne. La fase esporofito es la fase diploide. Y la fase gametofito produce gametos y es haploide. Necesito que pienses en una planta. ¿Quién crees que sea el esporofito y quién crees que sea el gametofito? ¿Cuál de los dos será? Si nosotros tenemos un árbol, por ejemplo, si vemos un árbol, el árbol está todo el tiempo, ¿sí o no? Está todo el año. Pero recuerda que cada año, en cierta temporada, a ese arbolito usualmente le van a crecer flores. Luego las flores se caen y salen semillas. Luego de esas semillas surgen más arbolitos, ¿verdad? Esa es la característica, ¿sí? Esa va a ser la característica. Esas flores que se caen son la fase haploide de la planta. Y ojo, yo te lo estoy explicando ya con un árbol, o sea, una planta muy evolucionada. En el caso de los helechos, que son los pteridofitas, ellos tienen la fase gametofita, que aquí no se ve. Aquí lo que tú estás viendo es la fase esporofita, porque produce esporas. Pero de las esporas sale el gametofito. Ahora lo vamos a ver. Sí, y de los musgos y las algas también es diferente. Ya lo vamos a ir identificando. Recuerda que el esporofito siempre es diploide. El esporofito produce esporas haploides, pero las esporas cuando caen y germinan forman al gametofito. Y los gametos cuando se fecundan forman al esporofito. ¿Sí? Es complementario y es todo un ciclo. El esporofito produce esporas y las esporas germinan para formar gametofitos. Los gametofitos producen gametos que se fecundan para formar esporofitos. El esporofito semillosis y produce esporas que germinan y así, y así, y así, y así, y así. ¿Listo? Las plantas se clasifican básicamente en plantas sin semilla y plantas con semilla. Desde épocas realmente bastante antiguas, las plantas tienen ese tipo de clasificación. Ay. Las plantas consideradas sin semilla van a ser las algas, los musgos o también llamadas la división briófita, y los helechos llamados la división pteridófita. Ya está, ahora sí. Y en las plantas con semillas vamos a tener a la división gimnosperma y la angiosperma. Gimno significa desnudo. Gimnosperma significan plantas con semilla desnuda. Y las angiospermas son aquellas que tienen flores, ¿sí? Tienen la semilla
usualmente envuelta o rodeada por algo, usualmente por frutos, ¿sí? Esa es la característica de estos individuos, de manera general. Ahora sí, vamos uno por uno. Primero, vamos por, ahora sí, vamos por las algas. Primero, las alguitas son consideradas plantas primitivas que han logrado sobrevivir desde, en donde las alguitas han estado siempre presentes. Y es que recuerden que hay algunas que logran ser incluso microscópicas. Sí, son organismos que no utilizan demasiada energía en proceso evolutivo. ¿Listo? Esa es su característica. En el caso de la clasificación, vamos a tener las eugenofitas, pirrofitas, ¿sí? Las crisofitas, clorofitas, rodofitas y feofitas. De ellas, recuerden que las eugenofitas son el grupo de los euglenoides, en donde encontramos un grupo de tipo protozoarios que tienen cloroplastos y hacen fotosíntesis. Ellas son las eugenofitas. Las pirrofitas son el grupo de los dinoflagelados, los que generan las mareas rojas. Y en las crisofitas, que son el grupo de las diatomeas. ¿Sí? El grupo de las famosas diatomeas. En la división clorofita encontramos las llamadas algas verdes. ¿Sí? Las algas verdes son, digamos, las más similares. Sí, son las más similares a las plantas superiores. ¿Sí? Y en las rodofitas son las famosas algas rojas. Acá encontramos al yuyo. No sé si recuerdan o conocen el yuyo, que lo sirven en el plato del ceviche. Usualmente como adorno, pero en realidad se debe de comer. El yuyo es muy saludable. Estas algas se deben de comer. Son muy saludables. Tienen muchas proteínas. Sí, y el yuyo, aunque es un alga roja, tú dirás, pero yo lo veo en mi plato verde. Pero no. Tú lo ves verde porque los pigmentos del tipo de las rodopsinas ya se han oxidado y por eso se observa medio verdoso, ¿sí? Y en cambio las feofitas, que aquí vamos a tener carotenos y xantófilas en sus pigmentos, son algas medio pardas, medio marrones, son algas oscuras, ¿no? Son las famosas algas gigantes también. Tengan eso en cuenta. Algas gigantes pueden llegar a medir hasta 100 metros de largo. Están usualmente en fondo marino. Y de estas algas es de donde se extrae la famosa gelatina vegana, el llamado agar-agar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Pasamos ahora sí al grupo de los briofitas, la división briofita, que es, que es el grupo de los musgos y hepáticas. Los musgos usualmente se ven así como pequeñas plantitas y las hepáticas que van a ser más redondeados. ¿Qué es esto? Más o menos así, pero son como que tienen forma de higadito, tienen forma de hígado, por eso se les llama hepáticas, ¿no? Como tal. ¿Listo? Los musgos, recuerden que tienen una, la plantita, la plantita tiene pequeños folios, pequeñas hojitas, va a formarse el esporofito encima y ahora miren lo que ocurre. Estas plantitas que se ven pequeñitas son los esporofitos. No, son los gametofitos, perdón. Los esporofitos son los que producen esporas.
¿Quién produce esporas? El esporofito. ¿Quién produce gametos? El gametofito. ¿Sí? Estos individuos son los gametofitos, que producen gametos, se fecundan y surge un esporofito. Se desarrolla un esporofito diploide, obviamente, libera las esporas y luego este esporofito, una vez que ha liberado las esporas que van a germinar y generan el protonema, esta estructura que va a generar todo un nuevo grupo de musguitos, de gametofitos, ¿sí? ¿Qué ocurre con el esporofito? ¿Qué ocurre con este esporangio? Se seca y se cae, se muere. Y aquí la fase perenne es el gametofito, la fase haploide. Es la única planta, es la única planta en donde vamos a encontrar que el gametofito es la fase perenne, ¿sí? Es la única. En todos los demás, la fase perenne, la fase dominante, es el esporofito, la fase diploide. Tengan eso en cuenta, por favor. En la división pteridofita, en los helechos, el esporofito, que es la fase dominante, se va a formar, pero primero, ¿qué produce el esporofito? Esporas. Acá están, mira. Las esporas están dentro de esas bolitas que se ven en la hoja, en el revés de la hoja, en donde vamos a encontrar los esporas. Esos son esporangios que contienen esporas. Cada una de esas estructuras redonditas se llaman soros. Mira, acá está, ¿ves? Soros. Dentro de los soros están los esporangios con las esporas. Las esporas salen, caen. ¿Y qué hacen las esporas? Producen el gametofito. El gametofito aquí se llama prótalo. Y este prótalo me va a producir gametos femeninos y masculinos, los cuales se van a fecundar. Y cuando se fecunde aquí, va a empezar a crecer el esporofito. Recuerda, los gametos se fecundan para formar el esporofito siempre. Luego, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el esporofito empieza a crecer encima del prótalo. Va creciendo, creciendo, creciendo y el prótalo se reabsorbe hasta que desaparece y al final solo queda el helecho de esta manera y nada más. Y ya está. ¿Sí? ¿Y cuál es la fase perenne? El esporofito. En el caso de gimnospermas y angiospermas, ¿qué ocurre? Lo mismo, ¿sí? Siempre va a ocurrir lo mismo. La fase perenne, esporofito. ¿El esporofito qué hace? Produce esporas, ¿sí? ¿El gametofito qué hace? Produce gametos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que se van a desarrollar piñas. Las piñas es como si fueran las flores, solo que aquí hay piñas femeninas y piñas masculinas. La piña femenina, el dibujito está al revés. Esta es una piña masculina, tiene que estar para acá. Las piñas más femeninas, esta de aquí femenina, la piña femenina es más redonda, más redondeada. Y debajo de cada una de esas hojitas de madera que tiene, hay un óvulo esperando para la fecundación, para que se fecunde y luego se forme la popular semilla. ¿Sí? Por aquí vemos el cono masculino, mira, va a liberar los granos de polen que van a fecundar al óvulo, a la oósfera, mejor dicho, y se va a generar una semilla, y esa semilla se cae. Te das cuenta que este árbol no tiene una flor como tal, tiene conos o piñas. No presenta tampoco, em, no presenta fruto, ¿no? No presenta estas características. Sí, tengan eso en cuenta, por favor, para que no se vayan a olvidar, no se vayan a confundir. Ahora, dentro de la división angiosperma, vamos por aquí, vamos a encontrar que son plantas con semillas, las semillas están dentro de un fruto, ¿no? Debido a que las flores presentan pistilos, se dividen en dos clases, monocotiledóneas y las dicotiledóneas. La dicotiledonia se caracteriza porque tiene dos cotiledones, ¿sí? La dicotiledonia tiene dos cotiledones y la monocotiledonia tiene un solo cotiledón. La dicotiledonia tiene las típicas hojas con nervaduras ramificadas, mientras que la monocotiledonia tiene nervaduras paralelas.
Los tallos de la dicotiledonia tienen los haces vasculares, o sea, xilema y floema, los tienen dispuestos de manera radial, ¿sí? Y en el caso de las monocotiledonias, haces vasculares dispersos, esparcidos por todos lados. Las piezas florales, o sea, las flores, hay pétalos, por ejemplo, el número de pétalos también es un indicativo. En las dicotiledonias, el número de pétalos de una flor tiene múltiplo de 4 o múltiplo de 5, son tetrámeras o pentámeras, ¿sí? Múltiplos de 5, la cantidad de pétalos. Y de las monocotiledonias son trímeras, ¿sí? Es la característica. Los granos de polen, recuerden que aquí la dicotiledonia tiene 3 poros y la monocotiledonia tiene un solo poro. Son características que nos permiten diferenciar. Y ahora tú te preguntarás, ¿y qué hago si veo una flor, cuento y tiene 15 pétalos? Múltiplo de 5 y múltiplo de 3. Si no puedes identificar bien la flor, vea las hojas para poder identificarlo, ¿no? Las hojas nos van a también a mostrar cómo son, ¿sí? Las hojas, si sus nervaduras son ramificadas o paralelas. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. De esta parte, usualmente vienen preguntas para todas las áreas, ¿ah? Esto para todas las áreas. Las preguntas pueden solicitarte, ¿no? ¿Cuál es una característica visual, una característica macroscópica de cómo diferenciar a una planta? O te pueden dar la descripción, ¿no? De una planta, cómo es, cómo se ve, ¿no? Y las características macroscópicas. Yo puedo ver las hojas, puedo ver la semilla, puedo ver las flores. Sí, el grano de polen es una característica microscópica, porque no vas a poder ver los orificios del grano de polen, ¿no? De una monocotiledonia, una dicotiledonia, si es que no estamos al microscopio. Y los haces vasculares los vas a poder ver siempre y cuando cortes la planta. Por eso es que hay algunos problemas, hay algunos ejercicios que te dicen, ¿no? Sin hacerle ningún daño a la planta, ¿no? Indique usted cómo se les... el problema te dice, y tú tienes que analizar de todas las características, cuáles son características macroscópicas, cuáles son microscópicas, ¿no? Aquí y allá, así, de esa manera. ¿Entendido? Esa es la forma correcta, chicos. ¿Sí? Esa es la forma correcta para todos, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Vamos entonces por aquí. Uy, acá está. Con el ciclo de vida de las angiospermas, ciclo de vida de una angiosperma, es decir, de una planta con flor. Y esto nosotros en parte ya lo hemos visto en la semana de reproducción. No sé si lo recuerdan. La semana de reproducción vimos cómo es que se formaba cómo se daba la microesporogénesis, la macroesporogénesis, y también vimos cómo se formaba el fruto, ¿sí? Recuerden ello. Ese es el ciclo de vida del angiosperma. La angiosperma es una planta que desarrolla flores. Las flores van a generar gametos. El saco embrionario con la oósfera y los estambres, las anteras, con los granos de polen. Recuerden que el grano de polen, y esto ya lo han visto en esa semana, recuerden que el grano de polen el, tiene los dos núcleos espermáticos y el núcleo del tubo polínico, ¿se acuerdan?
El primer núcleo que entra es el núcleo del tubo polínico y por ahí pasan los dos núcleos espermáticos, que uno fecunda a la ósfera y el otro se fecunda a los cuerpos polares. Esa es la característica de la llamada doble fecundación. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar la semilla, ¿no? Y alrededor de la semilla se va a almacenar los nutrientes para que luego surja una nueva planta. Y ahora, esta nueva plantita, ¿qué va a ocurrir? Esta nueva plantita me va a generar más florcitas, más semillas, ¿sí? Muy bien. En el caso de la polinización y la doble fecundación que ocurre, ¿se acuerdan que lo que les acabo de mencionar? Estos dos núcleos espermáticos ingresa uno a fecundar hacia la oosfera y el otro fecunda los dos núcleos polares, ¿sí? Muy bien. Espero que hasta aquí, chicos, todo esté claro. Aquí también te describen la doble fecundación, ¿sí? Del primer núcleo espermático con la ósfera para formar el embrión y el segundo núcleo espermático con los cuerpos polares para formar el tejido triploide, que es el llamado el albumen, que es el alimento, ¿no? Prácticamente, te están hablando del alimento, el alimento que se forma alrededor de la semilla. Y por aquí, ¿cuáles son las principales plantas medicinales? ¿Cuáles son las plantas alimenticias? ¿Para qué sirven las plantas? Las plantas han evolucionado junto con todos los otros seres vivos del planeta. ¿Sí? Recuerden eso. No es que las plantas han desarrollado algo para alimentarnos. No. No es que las plantas existen para nosotros y por nosotros. No, no, no. Aunque no lo creas, las plantas han desarrollado estrategias para poder vivir en conjunto con los animales. Ahora, que el ser humano utilice ciertas características para su favor, eso es otra cosa. Que producimos plantas de manera industrial para poder venderlas, para procesarlas, para eso, eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es algo totalmente diferente. Ténganlo en cuenta, por favor. Les explico. Si un árbol en una zona silvestre produce frutos, ¿no? Obviamente por ahí, cuando produzca los frutos, el fruto cae, el fruto maduro cae. Díganme qué es lo que va a ocurrir. Obviamente un animalito va a pasar por ahí, va a encontrar al fruto y se lo va a comer. Pero ¿cómo se lo come el animalito? Dime. El animalito va a sacar una navaja, va a pelar el fruto y va a comer solo la pulpa y va a botar el corazón con las semillas. No, ¿verdad? El animalito, ¿qué hace? Se lo come con todo. Por eso los árboles, los frutos, han desarrollado en sus semillas el... Las semillas tienen una cubierta muy especial que no, por más que te lo comas, no se digiere. ¿Te has dado cuenta? Por eso cuando nos comemos pepitas, por ejemplo, cuando comemos pepinillo en ensalada, y si nos comemos las pepitas así como entran, también salen. No se digieren. Creo que todos conocen en nuestro país que tenemos ay, ¿cómo se llama? Este mamífero que se come las semillas del café, ¿no? Y sale el café más caro del mundo porque el animalito lo procesa en su propio sistema digestivo, ¿no? Y las semillas salen enteritas. O sea, así como entra, también sale. Así como entra, también sale. Esa semilla, recuerden, esa semilla
no se va a digerir. Y es porque, obviamente, la planta ha evolucionado para ello. Sí, ha evolucionado. El objetivo de esto, el objetivo de las plantas realmente no es alimentarnos. El alimento que producen es un cebo para que los animales se coman ese fruto, se lo coman con semilla y todo, y el animal sí se desplaza. La planta no, el árbol no. Y a unos cuantos kilómetros por donde se desplace el animal, va a crecer ahora un nuevo árbol y sale con abono incluido, ¿no? A varios kilómetros de donde está el árbol. ¿Qué hizo el árbol? Mira tú, sin desplazarse, sin moverse, su especie se está propagando. ¿Se dan cuenta? Así es como ocurre este proceso de ayuda o cooperación entre plantas y animales. Eso es lo que ocurre en medio ambiente natural. Lo que ocurre en ciudad ya es algo antropogénico, no es algo que lo haya hecho la evolución. Aquí se maneja por cuestiones industriales ya humanísticas. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, explicado ello, necesito que todos presten mucha atención con respecto a plantas alimenticias. ¿Viene plantas alimenticias en el examen? Pues sí, viene plantas alimenticias en el examen. Usualmente te preguntan cuándo es una raíz, cuándo es un tallo, un fruto, semilla, hojas, flores. Si necesitan, por favor, tómenle un screenshot. Aquí tienen este pequeño resumen. También lo tienen, por si acaso, resumido en el libro, ¿sí? Este cuadro, me parece es el mismo cuadro más detallado. No, es prácticamente el mismo cuadro. Lo tienen también en el libro de la pre, ¿ya? Pueden tomarlo en screen. Necesito aprendérmelo de memoria todo esto. No es difícil, no es difícil, pero te va a sorprender. Quizás te sorprenda tanto como a mí cuando yo me enteré hace varias décadas atrás de este cuadro. Identificar cuáles eran las plantas nativas de América y cuáles son introducidas. Me sorprendió mucho que la zanahoria, la beterraga, que son tan comunes en nuestra dieta, no sean nativas del país, no sean nativas de América. Ellas son introducidas. Igual el nabo, el rabanito, ¿no? Mientras que las nativas, las raíces nativas de América, bueno, obviamente la yuca, zona de selva, camote, arracacha. Tallos. Recuerden que la papa es un tallo. La papa, la oca, la maca, el oyuco, la macho, la chira son tallos nativos. Pero también me sorprendió mucho que la caña de azúcar y el espárrago son también tallos introducidos, no son nativos de América. Y con los frutos, ni qué decir. Los nativos, el zapallo, calabaza, palta, algarrobo, chirimoya, pepino, lúcuma, tuna, granadilla, aguaje, plátano, tomate, caigua, el ají, rocoto, piña, capulín, ¿no? Todos ellos frutos nativos de América. ¿Y quiénes son los introducidos? Mira, para que te sorprendas. Pimentón, naranja, manzanas, coco, melocotón, melón, aceituna, plátano, uvas, fresas, dátiles, sandía, maracuyá. Son plantas introducidas en nuestro país. Muy importante mencionarles, chicos, muy importante mencionarles de que las plantas aquí en el Perú crecieron mejores. Eso es algo que no podemos negar. Las plantas que se introdujeron aquí a Perú, cuando crecieron en suelo peruano, crecieron mejor. Tú sabes que el vino, el pisco, no es nativo de Perú.
Se ha producido en Perú, obviamente, y tenemos los mejores, obviamente, pero es que las uvas son introducidas. Las uvas no son de Sudamérica, no son de Sudamérica en general, son introducidas, pero aquí crecieron mucho mejor, definitivamente, nadie lo duda. Sí, ustedes saben que la toma de vino, ¿no? Son costumbres europeas principalmente. De allá vinieron ese tipo de costumbres y se dieron cuenta que la producción de vino aquí en Perú, obviamente, era mucho más agradable. El resultado, el vino era más rico, ¿sí? A diferencia de en su propio país. Y en el caso de las semillas, por ejemplo, las semillas nativas que tenemos son el frejol, el maní, el maíz, la quinoa, la kiwicha, el payar, el targo y la cañigua. Todos ellos son semillas nativas, definitivamente de nuestro país. Ya, y ahora, ¿cuáles son las introducidas? Mira tú, la arveja, la lenteja, el haba, el arroz, que tanto está acompañando siempre nuestra cultura gastronómica. El arroz ni siquiera es de acá. La cebada, el garbanzo, la soya, trigo, avena. Mm, son muy famosos en nuestro día a día, pero no son de aquí, ¿no? No son nativos de América. Las hojas y las flores, se mencionan por aquí, nativas de América, yuyos, huacatay, pay, comuña, entre otros. Y las introducidas, mira, acelga, espinaca, col, brócoli, coliflor, alcachofa, poro, lechuga, hinojo, cebolla. O sea, todo lo demás. ¿Dónde está lo nativo? Mm, Lo nativo está obviamente de zonas un poco más alejadas. Hay muchas verduras en zona de los Andes y en zona de la Amazonía que nosotros em, no solemos consumir mucho. E incluso les apuesto a que hay muchos que ni siquiera lo conocemos por completo. Sí, yo cuando he ido a zonas así de los Andes o de la Amazonía, cada vez que encuentro nuevas verduritas, nuevos frutos, ¿no? Es muy interesante porque hay algunos que aquí ni siquiera los conocemos, no los consumimos. No llegan a, a distribuirse a todo el país, ¿no? Plantas medicinales. Las plantas medicinales jóvenes, aparte de que sea un conocimiento ancestral, permítanme decirles que las plantas fueron la inspiración de la industria farmacéutica. ¿Sí? Las plantas fueron la inspiración de la industria farmacéutica. Las plantas, las plantas han sido utilizadas desde la época, del desarrollo de la farmacéutica, ¿sí? Desde esa época se utilizan, se consumen. La planta medicinal ha sido utilizada por los primeros médicos de la historia. Las plantas medicinales siempre han estado presentes y todo esto viene incluso desde, bueno, se habla mucho de la corriente científica europea, ¿no? Del desarrollo del conocimiento de la farmacéutica y plantas medicinales, pero aquí en América del Sur, por ejemplo, también había desarrollo, pero como no hay escritos, no se tiene registro de las plantas que utilizaban en nuestra antigüedad, pero en Europa sí tienen registro, por eso es que se conoce. Las plantas medicinales iniciaron prácticamente la farmacéutica natural y luego ya, como sabemos,
¿no? Se empezaron a producir fármacos sintéticos o similares a las plantas, surgiendo una gran industria. Y ya producen sustancias sintéticas, muchas veces ya no se requieren de las plantas, producen moléculas similares, ¿no? Pero como sabemos, la industria farmacéutica todo tiene su pro y su contra. Igual las plantas medicinales, ¿ah? La planta medicinal es muy buena, te curan, pero son un poco más lentas, ¿no? En cambio, la industria farmacéutica, los fármacos te curan más rápido, pero recuerda que te están afectando algo más, ¿sí? Por ejemplo, tenemos plantas relajantes de nuestro sistema nervioso, como por ejemplo la valeriana, la manzanilla, el toronjil, algunas otras que van a ser cicatrizantes, como por ejemplo, algunas cicatrizantes son la sábila, el comfrey, la sangre de grado. Otras que son desinfectantes, la verbena, el llantén, la manzanilla. Otras que van a ser hipotensoras, como el ajo, la caigua, el maíz morado, perejil, maracuyá. Las litolíticas, como chancapiedra, cáscara de papa, tuna, piña, fresas, uvas. Todas ellas son litolíticas para destruir cálculos, cálculos renales, vesiculares, hipertensoras como el quión y aquellas que van a ser también antioxidantes como el brócoli, la coliflor, la alcachofa. Todos ellos contienen gran cantidad de antioxidantes, son muy, muy buenas, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora también las plantas de uso, los usos también que les damos uso industrial, ¿sí? Uso artesanal. Las especies amenazadas también de la flora silvestre, porque también tenemos, ¿verdad? Un instante, por favor. Ya, listo, chicos, muchas gracias. Continuando, vemos por aquí ahora los usos industriales, artesanales que se les da a las plantas, que obviamente, como se pueden dar cuenta, han generado gran parte de la industria. Las palmeras monocotiledóneas, las palmeras, la palma aceitera, ¿sí? Estas son del grupo de las monocotiledóneas, podemos recordar cómo son las fibras que tienen, ¿no? Sus nervaduras paralelas, ¿no? La totora, el junco, para armar, para hacer estructuras, ¿no? Todos ellos, esa es su característica, ¿no? Para las hojas las podemos reconocer y son utilizadas para diferentes objetivos. En el caso de las palmas, usualmente para extraer aceites. En el caso de las dicotiledóneas, como el algodonero. Aquí ya estamos pensando, obviamente, en la industria textil. Girasoles, de igual manera, la industria del aceite del girasol. Cedro, la industria maderera. Pero recuerden que ya es una especie, pues, también amenazada, ¿no? Que el cedro,
Tenemos otra madera también muy utilizada, muy cotizada. Aparte del cedro era el otro, se me fue el nombre. Son dos considerados como son las mejores maderas, pero ha habido tanta explotación del pobre cedro que ya no quedan tantos. La Puya Raimondi. La Puya Raimondi tiene una peculiaridad. La Puya Raimondi, em, esta plantita tiene un ciclo reproductivo bien complicado. Una vez al año nada más florea, una vez al año, una vez. Y no es tan resistente. Si la semilla cae en el borde de una zona con pendiente, crecen, crecen, crecen y se caen, se mueren. Son bien especiales. Y otra cosa también importante es que cuando recién son pequeñas y están creciendo, crecen como si fuesen solamente un palito seco. Demora un montón en crecer. Entonces son esas características reproductivas que no permite obviamente que la planta se desarrolle bien, pues, ¿no? Se imagina. El mangle, ¿no? De los manglares, el árbol de la quina también. ¿No? Acá está la famosa uña de gato, miren cómo crece, ¿no? La plantita, así es su tallo, con esas uñitas, por eso se llama uña de gato. La flor de Mancay por pérdida de territorio, ¿no? Mayormente es por pérdida de territorio, tanta zona que ha sido ya urbanizada. Y ahora, ¿cuáles son los componentes principales de la SAN? Con todo lo que acabamos de ver, chicos, de la alimentación, las plantas usadas para la alimentación, las plantas utilizadas, em, las plantas utilizadas para curar enfermedades, para la artesanía, para la industria, ¿no? Ahora, obviamente, lo más importante de todo ello, el desarrollo de la industria se da con conocimiento. Para nosotros adquirir conocimiento tenemos que estudiar. Para poder estudiar tenemos que estar bien alimentados. Una persona anémica o con déficit alimenticio, con problemas de salud, olvídense, no va a poder rendir en los estudios. Es imposible, porque no tiene los nutrientes suficientes. Si tiene 10 de hemoglobina, 11 de hemoglobina, 9 de hemoglobina, uy, olvídate, terrible. Sí, terrible, 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 terrible. Así que hay que cuidarse muchísimo en la alimentación. Para ello tenemos componentes principales de la SAN. Ustedes mismos, cada uno de ustedes va a poder analizarlo si es que todo esto se está cumpliendo o no en nuestro país. Cada uno de ustedes son futuros profesionales ya con una opinión crítica y objetiva. La SAN es la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuáles son los pilares de la SAN? Primero, la disponibilidad, el consumo y estabilidad, el acceso y de acuerdo a las necesidades, ¿no? La utilización. La disponibilidad de alimentos quiere decir que haya una producción a nivel nacional para importación, almacenamiento y ayuda alimentaria. Es decir, debe haber alimento disponible para toda la población. El consumo y la estabilidad. Debemos de tener un plan agrario anual para poder solventar condiciones de inseguridad alimentaria, transicional, cíclico o estacional. No sé si ustedes alguna vez han visto, han escuchado o habrá quedado registro en internet sobre esta noticia, en donde hace varios años en la papa bajó, o sea, había tanta papa, no hubo una buena planificación agrícola, eso es una tarea del Estado, no tener todo un plan agrícola para poder producir diferentes tipos de alimentos a nivel nacional. Cuando no ocurre ello, ¿no? Se produce de una manera desorganizada y había tanta papa que los pobladores ya regalaban, lo desechaban, no había forma de mantenerlo, ¿no? Muy, muy complejo realmente, chicos. Esto fue bastante, bastante complejo en su época, ¿no? Entonces, tiene que haber un consumo, tiene que haber estabilidad de alimentos, tiene que haber una planificación anual de este tipo de cosas, ¿sí?
El acceso de igual manera, ¿no?, a medios de producción, tierra, agua, tecnología, conocimiento y alimentos disponibles en el mercado. Acceso a los alimentos. ¿Todos tenemos acceso a los alimentos y comemos lo mismo? No. Tiene que haber una distribución, ¿sí?, a diferentes puntos. Bueno, en el Perú, lado positivo, aunque nosotros pensamos, ¿no?, podríamos pensar de que en nuestro país cada región tiene su propia gastronomía, ¿no? Pero el objetivo es que llegue a todas las zonas pobladas. Tengan eso en cuenta. Y responde a necesidades nutricionales, diversidad, cultura, preferencias, inocuidad, dignidad, higiene y equidad. No vas a llevar a diferentes puntos diferentes calidades de comida. ¿No? Que las papas más chiquitas, las que tienen hongos, las picadas o las dañadas, van para allá. No. No, eso no es una inocuidad, no es dignidad, higiene, ni tampoco tiene equidad en la utilización y aprovechamiento biológico de los alimentos. Recuerden eso también, ¿sí? Son parte de, ¿no? Todo esto es parte de lo que debe de corresponder a la SAM. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces, ¿por qué se les explica eso también? Porque es parte de lo que es la alimentación. Aquí nosotros usualmente nos movemos, ¿no?, en un medio en donde se utilizan las plantas para exportación, para traslado, para venta, ¿no?, producción con el objetivo de una gran responsabilidad que es la alimentación. Por eso es que tienen que haber normas de acuerdo a ello. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a sus preguntitas. Por aquí, antes que nos gane el tiempo, hemos visto, acá están, miren también las imágenes en su separata. Reino Porífera, Reino Animalia, con todos los representantes. Aquí tienen otra estructura también, miren, del rotífero. Anélidos, moluscos, artrópodos, hilópodos y plópodos. Miren, aquí también tienen otras imágenes. Aquí está nuevamente, qué gracioso se ve. El peripato, ¿sí? La estrellita de mar, hemicordados, urocordados, cefalocordados, los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, categorías de conservación, reino Plantae. Continuamos toda la clasificación del reino Plantae, su ciclo de vida, la variación, la variedad que tenemos en estos individuos, plantas medicinales, especies amenazadas y seguridad alimentaria. Si quieres un poquito más repasarlo, tengan esto en cuenta. Esto suele venir, por ejemplo, para las áreas de letras, suele venir bastante de reino Plantae justamente en esa parte de la SAN. Tengan cuidado ahí. Los componentes básicos, ¿no? Disponibilidad, la estabilidad, el acceso y control, el consumo y utilización biológica que te he mencionado. Son los componentes básicos. Ahora sí, vamos a nuestros ejercicios. En la pregunta número 1 nos dice, la complejidad de los animales se mide también por su variedad de órganos. Eso se puede identificar desde su desarrollo embrionario, ya que aquellos animales con 3 capas obviamente serán los más complejos. En la pregunta número 2, ¿cuáles son correctas? Te pide. Con relación a invertebrados. Aquí la clave correcta es la B, ¿no? 1, 3 y 5. Vamos antes que nos gane el tiempo. En la pregunta número 3, la clave correcta es la A. En la número 4 es hábitat marino, ¿no? Los equinodermos, no se olviden, invertebrados complejos, sistema vascular acuífero, que les sirve para la locomoción, captura de alimentos, respiración. Todos presentan un hábitat marino. Recuerden, equinodermos todos son marinos. En el pasado se consideraban artrópodos a un grupo de animales de cuerpo alargado y cilíndrico cubierto por una fina cutícula, con un par de antenas en la cabeza y un par de patas carnosas por segmento del cuerpo. Actualmente estos animales pertenecen al filum y son denominados
o nicóforos. ¿Mm? Muy bien, la clave sería la A. En la número 6, durante un examen de laboratorio de diversidad animal, un estudiante describía características de una hormiga y una garrapata, señalando muchas diferencias dentro de las más relevantes. Podemos encontrar la segmentación corporal y el número de patas. Es muy importante, recuerda, insectos tienen 6 patas, arácnidos tienen 8 y crustáceos o malacostracas tienen 10, ¿no? Número 7, la pregunta número 7, la clave correcta es la B. Número 8, la clave también es la B. Número 9. Te dicen que por lo general los integrantes del reino Plantae, al nivel celular, presentan una estructura que les da resistencia a la tracción y protección contra el estrés mecánico osmótico. Esto se denomina la famosa pared celular. En la pregunta número 10 nos dicen, unos estudiantes comunican a su profesor el hallazgo de organismos marinos y pluricelulares, cuyos cuerpos son talos filamentosos que presentan células con cloroplastos. Con esta descripción, el profesor infiere que se tratan de, obviamente, alguitas. Número 11. Nos dicen, en un paseo por el campo, Juan encuentra un suelo cubierto por una especie de manto verde formado por pequeñas plantas capaces de mantener ese suelo siempre húmedo para evitar su erosión. Estas condiciones parecen favorecer el crecimiento de otras plantas. Del texto se deduce que el suelo está cubierto de musgo, ¿verdad? Por su capacidad de siempre mantenerlo cubierto con agua. En la pregunta número 12, existen plantas que presentan raíz, tallo y hojas bien diferenciados y son capaces de liberar células que en el suelo forman una fase haploide, donde se realiza la fecundación. Esta descripción corresponde a los helechos. En la evolución de los cormófitos, que son las plantas con raíz, tallo y hojas, surge un órgano capaz de mantener el embrión debidamente protegido para su dispersión y con los nutrientes necesarios para garantizar su supervivencia en su desarrollo inicial. Este órgano se denomina, obviamente, la semilla. En la pregunta número 14 nos dicen, considerando las características de las angiospermas, determina el enunciado incorrecto. Aquí es la D, ¿verdad? El tallo de las dicotiledóneas carece de cambium vascular y felógeno. Es incorrecto, pues la dicotiledonia es una planta ya mucho más evolucionada, desarrollada y tiene todo. En la pregunta número 15, te están hablando de un chef que tiene presión arterial, solicita ayuda de un médico de emergencias. Uno de sus compañeros le recomienda masticar un pequeño trozo de rizoma de quión, ¿verdad? El quión bloquea los canales de calcio para que no ingrese al torrente sanguíneo. Reduce la presión arterial. En el Perú existen poblaciones con niveles de pobreza muy altos que por escaso dinero y elevados precios solo pueden utilizar alimentos de bajo contenido nutricional. Es deber del gobierno establecer leyes y programas que faciliten, sobre todo en estas poblaciones, el cumplimiento del componente de la seguridad alimentaria denominado el acceso, ¿verdad? Alimento disponible, alimento para todos, ¿verdad? Que es el objetivo de la SAN. Toda la población requiere, necesita y tiene derecho a una correcta alimentación, distribución de alimentos para poder tener esa alimentación saludable que todos necesitamos. Muy bien, jóvenes. Sí, Janina, la caoba. Exacto, hija, ¿no? El cedro y la caoba son las maderas más cotizadas. Exacto, muy bien.
Por ahí, Lía, estabas consultando, hija. ¿Cómo se ven las fichas que mandan los profes sobre las clases? ¿Alguien sabe, por favor, chicos? Por ahí nuestro auxiliar, si está por ahí para que puedan indicarle cómo es que se obtienen esas fichas. Las civetas, ese es el otro nombre que tienen. El coatí, ahí está. El coatí es el mamífero. Ah, ya justo expliqué también de los perritos, ¿no? Cesto de trematode. Ajá. Sí, clase cesto de clase trematode, ¿no? En el filum platelminto se los dejo escrito por aquí. En el filum platielminte, ahí es con Y, ya ustedes me entienden. Tenemos la clase turbelaria, la clase trematode y la clase cestode. Son las 3 clases. Listo, chicos, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana para nuestra última sesión, chicos, para nuestra última clase. Cuídense mucho, estudien bastante. No olviden siempre resolver sus preguntas antes que yo les dé las claves, ¿eh? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.